Entonces, como decimos, realmente toda la asignatura está montada para que lleguemos a este punto, que es el concepto importante de geometrías lineales. Todas las aplicaciones, todas las construcciones que hacemos en espacios afines es para llegar por fin hoy a decir, sabemos lo que es un movimiento. Y los movimientos son las herramientas importantes que me permiten trabajar en espacios afines. Y no solo eso, sino que vamos a ver que hay un movimiento especial que me permite caracterizar a cualquier otro tipo de movimiento. Entonces vamos a estudiar los conceptos que nos interesan. Estuvimos viendo que habíamos introducido un concepto de distancia en espacios euclideos a partir de esa construcción con el producto escalar que teníamos. Realmente vamos a introducir un concepto que es el concepto de isometría, que aunque nosotros lo vamos a aplicar a nuestros espacios afines, es un concepto mucho más general que únicamente requiere de la definición de espacio métrico. Entonces vamos a introducir ese concepto como si estuviésemos trabajando con espacios métricos, pero en realidad nosotros vamos a trabajar siempre con unos espacios que no es que solo sean espacios métricos, sino que son espacios afines euclidianos, ¿de acuerdo? Pero podemos hacerlo todo mucho más general siempre. Entonces, sean E, un par formado por E y D, y otro par formado por un conjunto E' y otra aplicación D', dos espacios métricos. Realmente esta definición ya la habíamos visto en la lección anterior, solo que ahora me interesa centrarme un poquito más en ella. Entonces, una aplicación F que vaya del conjunto E en el conjunto E', y aquí no hace falta que le dotemos de esa estructura de espacio afín, sino que en general una aplicación F entre esos dos conjuntos, que sea una aplicación sobreyectiva, es una isometría si conserva la distancia. Es decir, lo que significa es que si yo tengo dos elementos A y B del espacio o del conjunto E y sé que están a distancia, la que sea, pero una distancia de A a B, y calculo la imagen del punto A y la imagen del punto B, y como estos son elementos que están en E', puedo calcular la distancia D' que separa esos elementos, pues yo quiero que la distancia sea la misma. Y comentamos que el libro habla de una isometría como una aplicación sobreyectiva que conserva la distancia. Y yo dije, en realidad no es solo una aplicación sobreyectiva, se trata de una aplicación biyectiva. Lo único que no necesito esa exigencia de la inyectividad de forma explícita, porque es una consecuencia del hecho de que conserve la distancia. Es decir, observemos que si yo cojo dos puntos de modo que f de A es igual a f de B, entonces, para que sea inyectiva, ¿cómo tendrían que ser los puntos? El punto A y el punto B tendrían que ser iguales. Pero yo sé que la distancia del punto A al punto B, por ser f una isometría, coincide con la distancia D' de la imagen f de A a la imagen f de B. Pero es que por ser D' una distancia, si los elementos son el mismo, la distancia que hay de un elemento a sí mismo, por definición, es cero. Pero es que además, como D también es una distancia, el único modo de que dos elementos estén a distancia cero es si y solo si esos dos elementos son iguales. Ah, pues efectivamente parto de que f de A coincide con f de E y llego a que A es igual a B. Y eso me está diciendo que entonces f es una aplicación inyectiva. Entonces, si partía como hipótesis, como condición necesaria que f fuese sobreyectiva y por conservar la distancia llego a que f es inyectiva, realmente la palabra el iso siempre nos suena a nosotros en matemática a algo biyectivo. Entonces, efectivamente es algo biyectivo.
aunque la condición explícita que me dan es que sea sobreactiva. Que en muchos sitios directamente decimos una aplicación F es una isometría si es biyectiva y conserva distancia. Dice, pues vale, y así no se nos olvida esa parte de biyectiva. No, es que mira, es que en realidad no hace falta exigirle que sea inyectiva porque si conserva la distancia, obviamente es inyectiva. Muy bien, pues no lo pongas como una condición adicional, no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero a mí me gusta poner la biyectividad directamente como exigencia porque así ese iso nos suena siempre a biyectivo, ya sea con isomorfismo, un homomorfismo biyectivo, con isometría, algo que es biyectivo y metría que preserva la distancia de esa métrica. Bueno, pues ahí tenemos más o menos para no olvidarnos de estas cosas. Como decimos, aunque nosotros estamos trabajando con espacio métrico, en esta definición, nosotros vamos a añadirle propiedades adicionales a esos dos conjuntos E y E'. Porque aunque para hablar de isometría no me haría falta trabajar con espacios afines, sí que vamos a decir, oye, que es que yo no solo estoy trabajando con un conjunto E, sino que es que ese conjunto E tiene una estructura asociada, una estructura de espacio afín. Y además un espacio afín euclidiano, donde en la parte vectorial tengo definido un producto escalar que me permite definir una distancia en la parte afín. Muy bien. No hace falta, pero vamos a trabajar así en esta asignatura. Entonces, vamos a ver algunas propiedades que verifican precisamente las isometrías, que son los elementos importantes con los que quiero trabajar ahora. Entonces, algunas de las propiedades importantes, por ponerle algo, ¿no? Que verifican las isometrías son, por un lado, sí, bueno, voy a escribir un poquito menos y voy a volver para atrás y vamos a poner aquí una nota para no tener que decir todo el rato F es una isometría, pues voy a decir, llamamos I mayúscula S o M de E' al conjunto de isometrías de E a E'. Y así en lugar de decir tengo una isometría F que va de E a prima, digo F perteneciente a isom de E'. No es una notación que utilice el libre, pero bueno, por escribir ahora un poquito menos. Entonces la primera condición que tenemos es que si yo tengo una F que sea una isometría entre un espacio E y un espacio E', que para nosotros iban a ser siempre espacios afines euclidianos, y tengo una G que sea una isometría que va, pues, podemos poner de, por ejemplo, del E' a un cierto E'', entonces la composición de F con G vuelve a ser también una isometría, solo que ahora comienza en el espacio E, que es donde comienza la F, y termina en el espacio E'', que es donde termina la G. ¿Vale? Como consecuencia, lo que obtenemos aquí es que si F es una isometría entre el espacio E y el espacio E', entonces la aplicación inversa F a la menos 1 también es una isometría, solo que del espacio E' en el E. ¿Vale? Pero sigue siendo isometría. No solo eso, sino que además resulta que si yo tengo únicamente una aplicación afín, es decir, si F que va de E en E' es aplicación. Mira, esto le voy a poner en la otra página porque la vamos a demostrar también para verla.
Vamos a ponerle aquí. 3. Si f que va de n' es una aplicación afín, de modo que su aplicación lineal asociada, la que realmente me da la información sobre la f, que hemos puesto como f flechita, que sé que va del espacio vectorial de direcciones e flechita en el espacio de direcciones e' flechita, de modo que esta aplicación lineal no es una aplicación lineal concreta, sino que es con isometría. Obviamente por distinguir, ¿no? Cuando llaman las dos cosas isometría, esta va a ser una isometría vectorial, porque es entre espacios vectoriales, y lo otro a lo mejor lo llamaría isometría afín. ¿De acuerdo? Por no decir isometría. Bueno, una isometría entre dos espacios afines y una isometría entre dos espacios vectoriales. La f, no estoy diciendo que es isometría, sino si yo tengo una f que es aplicación afín, pero de la cual sí que sé que la f flecha es una isometría vectorial, entonces resulta que también puedo obtener mucha más información sobre mi aplicación afín, y es que resulta que f también es una isometría. Solo que a lo mejor diría, oye, una isometría afín, para que sepamos que como a veces estamos trabajando con aplicaciones entre espacios vectoriales y a veces con aplicaciones entre espacios afines, para no confundirnos de dónde a dónde estoy yendo, ¿vale? Porque esto es cierto. ¿Qué tendría que probar para que fuese una isometría afín? Que conserve la distancia. Entonces diría, bueno, vamos a ver si de verdad conserva estas distancias, ¿verdad? Porque los conceptos de biyectividad no es necesario, porque yo sé que lo que le pasa a la f es lo que le pasa a la f flecha. ¿Cómo se define la inyectividad de la f? Yo digo que la f es inyectiva si su correspondiente aplicación lineal es inyectiva. Que si la f es objetiva si su correspondiente aplicación lineal es objetiva. Como la f flecha es una isometría, es decir, es un homomorfismo afín, un homomorfismo vectorial que es biyectivo y que mantiene las distancias, pues entonces realmente la f también es biyectiva. Pero vamos a ver que precisamente también va a mantener la distancia la f. Tendría que estudiar qué ocurre con la distancia que hay entre un punto f de a y un punto f de b, ¿verdad? Y ver que esto coincide con la distancia que hay entre el punto a y b. Ahora, como estoy en E', a lo mejor llamaría esto la distancia d', ¿de acuerdo? Y decimos, mira, pero es que, ¿cómo se define esta distancia? Como estoy trabajando con un espacio afín euclidiano, la distancia era, cojo estos elementos y por definición lo que hago es que esta distancia euclidiana es coger la norma del vector f de a, f de b, que es aquel vector que al sumárselo al punto f de a me devuelve el punto f de b, ¿verdad? Si queremos podríamos pensar en la norma del espacio vectorial E'. Y le ponemos aquí un subíndice para decir, es la norma que tengo definida en este espacio vectorial E' fechita. Bueno, pero es que sé que la f como es una aplicación afín. Como la f es una aplicación afín, calcular el vector que va de f de a f de b en realidad es simplemente calcular el vector que se obtiene al hacer la imagen de f flechita, ¿de quién? Del vector que une los puntos A y B. ¿De acuerdo? Y esto obviamente con la norma del E'. Ahora bien, resulta que f flechita sí es una isometría vectorial. Por lo tanto, la norma del vector imagen de AB coincide con la norma del vector AB. Solo que ahora hablamos de la norma en el espacio vectorial, aquí le pongo una flechita, en el espacio vectorial E flechita. Pero como E no era un espacio cualquiera, sino que era un espacio afín euclidiano, la norma me induce una distancia. ¿Cómo? Diciendo, pues lo que tengo que hacer es que la distancia entre un punto A y un punto B es la norma del vector que une los puntos A y B. O sea que esto, por ser E un espacio afín euclidiano, es la distancia que hay entre el punto A y el punto B.
anda, pues este razonamiento ha sido independiente de qué puntos A y B he cogido yo del espacio afín euclidiano E. Y efectivamente hemos visto que la distancia prima de la imagen del punto A a la imagen del punto B coincide con la distancia que hay del punto A al punto B. Ah, chachi, pues entonces efectivamente F es una isometría. ¿Vale? Además, también puedo ir al lado contrario. Es decir, que recíprocamente, si yo tengo que el F que va de E n' es una aplicación afín que es una isometría, entonces la correspondiente aplicación lineal f flecha es una isometría vectorial. Y aquí, por ejemplo, decimos una aplicación afín que es una isometría, y no decimos simplemente una isometría, porque el concepto de isometría es mucho más general que el concepto de aplicación afín. Yo puedo tener una isometría sin tener que estar hablando de aplicaciones afines. Y sin embargo, para poder hablar de la correspondiente f flecha asociada, necesito que eso sea una aplicación afín. Si simplemente tengo una aplicación entre dos conjuntos que mantiene las distancias, no tiene por qué existir una f flecha que me dé la información sobre esa correspondiente aplicación entre conjuntos. Porque a lo mejor no tiene ni sentido plantearse de un conjunto a sacar sus direcciones. A lo mejor no hay. Por eso tengo que tener esa estructura detrás de espacio afín, aplicación afín, espacio afín euclidiano, para poder hablar de los productos escalares, de las normas, de las f flechas asociadas, ¿de acuerdo? Claro, este caso también puedo ir, me da una especie de recíproco, también de forma muy trivial, porque para que fuese la f flecha una aplicación, una isometría vectorial, tendría que ver si la norma del vector imagen coincide con la norma del vector correspondiente. Claro, tendría que calcular cuánto vale la norma del f de A, f de B. Y sería como hacer los pasos contrarios. Yo sé que la norma en este espacio E flechita prima, por ser el E prima un espacio vectorial, un espacio afín euclídeo, la norma de este elemento se puede escribir como la distancia prima de la imagen f de a f de B. Pero es que por ser f una aplicación afín que es isometría, puedo decir que la distancia de las imágenes coincide con la distancia de el punto A al punto B. Y por ser E un espacio vectorial, un espacio afín euclidiano, su correspondiente E flechita me dice que la distancia euclidiana entre los puntos A y B se calcula como la norma del vector AB, pero la norma que se obtiene en el espacio vectorial E flechita. Ah, pues efectivamente es cierto que independientemente de los elementos o del vector aquí realmente AB que yo coja de E flechita, sostiene que el vector AB coincide con el vector f de A, f de B. Que realmente aquí lo que tenemos, si nos fijamos, es que esto es simplemente el f flechita del vector AB flechita. ¿Vale? Pues efectivamente f flechita del vector AB coincide con la norma del vector AB para todo elemento AB del espacio vectorial E. Ah, pues así lo tenemos todo hecho. ¿Vale? Y de entre todas estas aplicaciones que nosotros podemos estudiar, de entre este concepto general de isometría, hay uno en concreto que me interesa recordar. Uno con el cual hemos estado trabajando casi todo el rato en ese modelo cartesiano del espacio afín euclidiano, que es cuando consideramos las coordenadas de un elemento. Entonces, esa aplicación va a ser efectivamente no una aplicación cualquiera, sino una isometría. Es decir, si yo considero mi R caligráfica, dado por un punto E sub 0 y una serie de vectores E sub 1 flechita, E sub 2 flechita, hasta un determinado E sub n flechita, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que esto sea un sistema
de referencia euclidiano. Y recordemos que euclidiano lo único que me decía es que me daba una información adicional sobre la base de vectores, que no era una base cualquiera, sino que además era una base ortonormal. Todos estos vectores eran perpendiculares entre sí y además tenían norma 1. Vale, pues si esto es un sistema de referencia en el espacio afín euclidiano E, con el que estamos trabajando todo el rato, entonces yo podía considerar una aplicación que es la aplicación que el libro llamaba X, o que lo llamaba también como el 1, el libro lo pone por una me gusta por fila, el 1x flechita traspuesto, que lo que hace es que toma un elemento de E y me devuelve un elemento del E sub n, que esta aplicación es lo que llamamos nosotros el isomorfismo de coordenadas, ¿verdad? Pues entonces, el isomorfismo de coordenadas X anterior es una isometría. Pues mira, pues resulta que esos elementos característicos con el que estoy trabajando todo el rato en esos espacios afines euclidianos del modelo cartesiano, que son precisamente los importantes porque cualquier otro se reduce a uno de ellos, precisamente son unas isometrías y me permite trabajar bien con esos elementos, ¿vale? Genial. ¿Qué más podemos afirmar nosotros sobre la relación entre las isometrías y las aplicaciones afines y correspondientes aplicaciones lineales asociadas? Pues vamos a ver qué ocurre cuando yo tengo una isometría. En particular, proposición. Toda isometría F que vaya de un cierto E en un cierto E' entre espacios afines euclidianos es un isomorfismo afín. O sea que decíamos que en realidad cuando nosotros decíamos, no, es que tengo que decir que F sea una aplicación afín y que sea una isometría, porque en general el concepto de isometría es más general que el concepto de aplicación afín y yo no tengo por qué tener esa estructura. No, resulta que si tienes una aplicación F entre dos conjuntos E y E', que esos conjuntos sí que poseen la estructura de espacio afín euclidiano, y tu aplicación es una isometría, no puede olvidarse de la buena estructura que tienen esos espacios, sino que también la hereda. Es decir, que esta isometría entre espacios afín euclidianos es un isomorfismo, pero un isomorfismo afín. O sea que en particular es una aplicación afín. La biyectividad viene dada del hecho de que sea una isometría. Y la parte afín me la regala el que sea algo con extrema de la distancia entre espacios afines euclidianos que sí tienen esa buena estructura. Y además, obviamente, como la información que yo recibo de mi aplicación afín es realmente la información que yo tengo de su parte lineal asociada, pues resulta que la F flecha, que va del E flechita del espacio de direcciones en el E flechita prima, es una isometría vectorial. Pues ya no puedo tener una cosa sin la otra. Son prácticamente conceptos equivalentes siempre y cuando trabajo entre espacios afines euclidianos. Si trabajas entre dos conjuntos cualesquiera, no tienen por qué ser equivalentes esos conceptos. Vale, pues una vez que tenemos esto, vamos a definir cuál es el tipo de isometría concreto que me interesa estudiar. Aunque estamos trabajando entre dos espacios distintos, uno sí me puede decir, bueno, ¿y si no me salgo del espacio en el que estoy trabajando? ¿Y si
cojo una aplicación que vaya de E, haga lo que sea y me devuelva otra cosa de mi propio espacio fin euclidiano E, pues esos van a ser los elementos con los que me interesa trabajar cuando no me voy a un espacio cualquiera, sino que sigo todo el rato trabajando dentro del mismo sitio. Entonces, ahí vamos a tener lo que sería el concepto de movimiento. Me salió aquí una pantallita, no sabía qué era. Definición. Un movimiento es una isometría F que va de un conjunto E en sí mismo, pero como es una isometría, exigimos que mantenga la buena estructura de los espacios afines euclidianos, es decir, E no es simplemente un conjunto, sino con E un espacio afín euclidiano. O sea que lo llamo movimiento cuando voy a parar al mismo sitio. Además, llamamos, como estos son los elementos importantes con los que yo quiero trabajar realmente, vamos a poner el nombre, pues O, A, de E va a ser el conjunto de todos los movimientos de mi espacio E. Es decir, va a ser el conjunto de todas las aplicaciones F que vayan de E en E, tal que F es una isometría. ¿Vale? Resulta que se tienen buenas propiedades sobre este conjunto. Porque como estoy trabajando con aplicaciones entre espacios afines, yo puedo determinar o definir la composición de esas aplicaciones. Pues resulta que el par formado por O, A, E con la operación interna. ¿Y por qué sé con una operación interna? Porque una de las primeras propiedades que hemos visto es que cuando yo compongo isometrías, el resultado sigue siendo isometría. Si compongo isometrías que empiezan y terminan en el mismo sitio, esa composición empieza y termina en el mismo sitio también. Por lo tanto, de verdad tengo todo el rato una isometría. Pues las isometrías de un espacio vectorial, de un espacio afín euclidiano E, es decir, los movimientos con la operación de composición, es o tiene estructura de grupo. O sea que es precisamente la operación correcta o la operación interesante para trabajar con movimientos sobre un espacio afín euclidiano. ¿De acuerdo? Como consecuencia de este nuevo concepto de movimiento y de las propiedades que hemos visto antes, que me permitían caracterizar las isometrías a partir de lo que le ocurría a la F flechita y demás, tenemos la siguiente consecuencia, es decir, el siguiente corolario. Y aquí tenemos que si mi F es una aplicación E, una aplicación que va de E a N, que sea aplicación afín, entonces resulta que puedo caracterizar cuando mi F es un movimiento. Pues resulta que F es movimiento si y solo si resulta que la F flechita, su correspondiente aplicación lineal que va del E flechita en sí mismo, es una transformación lineal euclidiana, que le habíamos llamado también transformación ortogonal. ¿De acuerdo? Es decir, que mantiene vectores perpendiculares en vectores perpendiculares. Genial. No solo eso, sino que además vamos a ser capaces de estudiar qué ocurre cuando tengo distintos sistemas de referencia sobre mi espacio fin E. Es decir, además
dado, o dados más bien, un R caligráfica que sea un sistema de referencia E sub 0 con la base que sea B caligráfica y un R' caligráfica que esté formada por un punto origen E sub 0' y su correspondiente base B caligráfica prima, que sean sistemas de referencia euclidianos, vamos a ser capaces de encontrar una única aplicación afín que sea una isometría sobre E, es decir, un único movimiento O A de E, tal que ese movimiento me manda el punto E sub 0 en el punto E sub 0', es decir, f de E sub 0 es igual al E sub 0', y me transforma los vectores de B en los vectores de la base B'. Y como son vectores, ya no hablo de la F, sino de la correspondiente aplicación lineal asociada, F flecha del conjunto de vectores B me da el conjunto de vectores B'. ¿De acuerdo? Pues hay una única aplicación que no es una aplicación cualquiera, sino que es un movimiento. Por eso los movimientos son las aplicaciones interesantes para trabajar con estos espacios afines euclidianos. Lo guay es que resulta que no cualquier aplicación o no cualquier movimiento, no todos los movimientos tienen el mismo tipo de importancia. Va a haber un movimiento más importante que otro. Porque resulta que gracias a un tipo de movimiento vamos a ser capaces de caracterizar cualquier otro tipo de movimiento. Y cuando decimos caracterizar, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que el conjunto de movimientos con la operación de composición es un grupo. Como es un grupo, puedo componer movimientos entre sí. Pues a lo mejor, gracias a un tipo muy concreto de movimiento, voy a ser capaz de obtener todo el resto de movimientos mediante composiciones de estos movimientos. Podemos ver qué tipo de movimiento es el importante. Y el importante es lo que vamos a llamar reflexiones. Es decir, aunque hemos trabajado con reflexiones en muchos ámbitos y conceptos, aquí vamos a ver lo que significa para nosotros una reflexión. Pues una reflexión que hemos visto, por ejemplo, en geometría básica, creo que se me llamaba, que lo solemos denotar con una sigma, ¿vale? Pues nos gusta la reflexión para la sigma. Una reflexión sigma, algo que va de E en E, ¿cuándo lo llamamos reflexión? Pues es una aplicación que va de E y la aplicación de reflexión sí la hemos estudiado, pero para llamarla reflexión afín, porque estamos trabajando con espacios afines, ¿qué me hace falta? Pues que esa aplicación de reflexión necesito que sea un movimiento, porque me interesa trabajar con movimiento. A lo mejor no todas las reflexiones son movimientos, ¿de acuerdo? Pues una reflexión sigma que sea un movimiento de E en E se llama reflexión afín euclidiana, o también la podemos llamar reflexión ortogonal. Y dentro de las reflexiones había unos elementos característicos que eran lo que hayamos llamado nosotros la base de la reflexión. Pues si la base de la reflexión sigma era o es un hiperplano, es decir, un subespacio afín que tiene dimensión 1 menos que la dimensión de mi espacio afín E, entonces
sigma se llama, y ahora viene el concepto importante, lo podemos poner aquí en mayúscula, simetría hiperplana. El libro, por ejemplo, no lo llama simetría. El libro, en lugar de poner simetría, lo llama reflexión hiperplana. Vale, no pasa nada. Reflexión o simetría me valen como sinónimo. Si queremos utilizarlo como libre, hablamos de una reflexión hiperplana o de una simetría hiperplana. ¿De acuerdo? ¿Por qué son guays las reflexiones hiperplanas? Porque tenemos un pedazo de teorema, que es el último teorema que nos interesa de esta lección, que es el teorema fundamental y el que nos da pie a la lección 11 a clasificar todo el movimiento gracias a este tipo de resultados, que es el teorema de Cartan-Didonné. ¿Qué nos dice ese teorema? Pues que todo movimiento se puede descomponer utilizando únicamente simetrías o reflexiones hiperplanas. Es decir, el teorema de Cartan-Didonné. Yo los nombres bien menos los franceses. Los únicos nombres que... Didonné o algo así. Entonces, sea E un espacio afín euclidiano. Con dimensión de E igual a N. ¿De acuerdo? Y vamos a coger una F que vaya de E en E, que sea un movimiento. Bueno, pues entonces resulta que F se puede descomponer como composición de a lo más, es decir, a lo mejor me hacen falta menos, pero como mucho, muchísimo, me van a hacer falta exactamente n más 1 reflexiones hiperplanas. Es decir, resulta que voy a poder descomponer F como una sigma sub 1, una sigma sub 2, hasta como mucho me pueden hacer falta en total sigma sub n más 1. A lo mejor me hacen falta menos, pero como mucho esto de aquí, ¿de acuerdo? Uno podría decir, a mí esto me suena un montón de haberlo visto antes. Si hemos hecho geometría básica, a mí me da que esto lo hemos visto en geometría básica. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la asignatura de geometría lineales con la asignatura de geometría básica? Que en geometría básica todo es abstracto. No hay cuentas, no hay geometría. No hay geometría analítica en el cual, digamos, caracterizo mi elemento con una matriz con la cual yo puedo hacer operaciones. No, todos son conceptos abstractos. Mientras que aquí en geometría lineales lo que vamos a hacer va a ser, vale, yo había visto que teníamos este teorema y yo ya había clasificado los movimientos. Y había hablado de reflexiones, de traslaciones, de giro, de simetría. ¿Por qué voy a hacer lo mismo? Porque ahora voy a identificar cada uno de esos movimientos con una matriz. Y en función de lo que le pase a esa matriz, voy a estudiar conceptos como los autovalores de esa matriz, voy a estudiar los puntos fijos, voy a estudiar los elementos que decía, no, es que si tengo un giro, tengo una recta invariante, vale, pero como una recta que hay por ahí. No, ahora voy a ser capaz de sacar las ecuaciones de esos elementos. Todo porque voy a identificar en esta asignatura cada uno de esos movimientos con una correspondiente matriz. Y voy a ver esta descomposición que sé que existe, cómo puedo darla exactamente con ecuaciones.
¿Cómo puedo identificar cada una de esas reflexiones hiperplanas, sigma 1, sigma 2, sigma n más 1, con la matriz de esa aplicación afín, la matriz de esa aplicación afín, y decir, es que entonces la matriz de mi aplicación afín f, de mi movimiento f, es simplemente multiplicar esas n más 1 matrices como mucho? Por eso esta es la diferencia fundamental que hay entre geometría lineal y geometría básica, que aquí hacemos las cosas con cuentas. Aquí empezamos a operar sobre dos elementos, sobre las matrices y demás, ¿vale? Y eso es todo lo que tenemos que saber de isometría y movimiento hasta el siguiente tema, en el cual vamos a ver ya con numeritos el nombre que le ponemos, y no solo el nombre, que eso ya lo deberíamos saber, sino con qué matriz lo identificamos y qué elementos característicos tiene esa matriz que no teníamos antes. ¿De acuerdo?